Ok. Entonces nos quedamos con Mari. Quiero preguntarles a ustedes qué opinan o qué conclusiones les dejó la cultura de la culpa, que iba muy apegada a la religión, y la cultura del prejuicio. Entonces, cómo evolucionamos de la una cultura a la otra cultura. Entonces, si bien es cierto, no quisiera que se convierta en un tema de polémica en cuanto a religión y todo, pero es algo narrativo que sí me gustaría que veamos, que analicemos, ¿sí? ¿Cómo era antes? ¿Cuál era la cultura de la culpa y cuál era la cultura que ahora vivimos, que es una cultura de prejuicio? ¿Sí? Pues, por ahí alguien que nos aporte, por favor. Se activan nada más el micrófono. ¿No? Ay, ¿sí me escuchas? ¿Sí? Se escucha mejor. Ajá. Sí. Bueno, no sé si te refieres a la parte en la que eh, había un caso en el que la señora tuvo una niña. Entonces, ¿sí me escuchas? Sí, 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 sí. Solo un poquito como... Ya. Solo, El, ajá. ¿Escuchas? Ahí sí, mucho mejor. Ya. Te decía que en parte del libro nos indicaba que, eh, bueno, tanto antes como ahora, hay una parte en la que decía que hay una señora que tuvo una niña y se sintió tan culpable por darle a su esposo una mujer, ¿ya? Porque siempre se tiene eso de el primer hijo tiene que ser un hombre, ¿ya? Entonces ella se sentía tan culpable que, que no dio a su hija lo que podía haberle dado por el simple hecho de ser mujer, ¿ya? Entonces vivimos cargando una culpa, pasan los años y seguimos con la culpa. Ella pudo haber tenido hijos hombres, pero esa culpabilidad no la dejaba, como decir, tranquila, ¿ya? Creo que con el pasar de los años ahora, creo que ya somos un poco más conscientes con respecto a este tema. Eh, si el tener un como hijo primerizo, hombre o mujer, debemos de aprender a ser más conscientes de que esto no, no, no importa, o sea, no tenemos el con que complacer a alguien por el sexo de nuestro hijo, ¿no? Sino que aprender a, a darle el amor a nuestros hijos y indistintamente si es un hombre o una mujer, y no vivir con esa culpa como que si nosotros tuviéramos la responsabilidad de que fuese un niño o niña, ¿ya? No sé si se te referías a eso, Jess. Sí, Perdón, sí, parte estoy de un poco... no, tranquila, Valora, Dianita está un poco enferma y aún así ella está haciendo su esfuerzo para hablar, así que su intervención es doblemente bien, bien agradecida porque obviamente ella está enferma, pero pese a eso está tratando de intervenir. Y bueno, sí, es cierto, o sea, y dicen que cada vez que nace un niño, nace una mujer, nace una mamá y nace una maleta de culpa, ¿no? Pero también es cómo se manejaba le pasó algo a alguien y era mucho por la religión, ¿sí? Por esta culpabilidad de lo perfecto y lo divino que narra el libro o el autor. Con esto no quiero emitir criterios de religión, pero sí es como antes se trabajaba el hecho de que sí, incluso a veces se creía que si a alguien le pasaba una vida desventurada era porque algo tuvo que haber hecho, ¿sí? Entonces era como que la Estaba víctima, expiando. mandé,
Estaba como expiando algo, ¿no? A eso, exacto, por ahí va, como que quizás la gente incluso pensaba, "Mm, algo malo, algo tan malo como para que le pase esto, ¿no?" Entonces, a la víctima, de una u otra manera, se la anclaba al victimario. Sí, es como que algo tuvo, es como que vienen en paquete, en conjunto. Incluso la parte que a mí una de las partes que me llegó y que no puedo dejar de intervenir es en esa parte en la que el niño, qué cara ponemos cuando el niño lo vemos con ternura, sus cachetitos, toda dulzura. eh, y Pox dentro del proceso de este niño tan tierno, tan dulce, nos dice, soy producto de una violación. ¿Cómo nos hemos preparado como sociedad para esto, para poder ver a una persona sin atarla, sin establecer este lazo entre el agresor y la víctima? ¿Cómo venimos como que... ¿Y qué ustedes creen respecto a la cultura del prejuicio y si necesitaría que alguien por ahí interactúe para no hacerlo monólogo? ¿Qué opinan de la cultura del prejuicio? Jenny, cuéntanos. ¿Si vas a comentar algo? Eh, Respecto a lo que comentabas de la cultura del prejuicio, yo creo que, como dices, ¿no? La cultura del pecado más bien es algo que la sociedad tiene muy, como muy marcado, ¿no? De decir, es que pasan cosas, o sea, te pasan cosas porque, bueno, en la Biblia, en un capítulo dice que este ciego de nacimiento, ¿qué pasó? O sea, ¿sus papás pecaron o por qué es ciego? O sea, ¿quién pecó, no? O él o sus papás pecaron. Y entonces, desde esos tiempos tan remotos, digamos, hay eso, ¿no? De que algo malo viene, o cuando te pasa algo malo es que o hubo un pecado o de esa tuyo, de tus papás. Y entonces como que ahí en esa parábola de Jesús, él dice, no, esperen, no hay ese pecado, no hay ese tal cual, no hubo eso, o sea, bueno, más bien no lo niega, sin embargo dice, no, esto es para la gloria de Dios. Entonces, como que de cierta forma como sociedad tenemos ese chip de que pasa algo de que algo malo que te pasa es consecuencia de algo malo que hiciste. Y no precisamente, entonces tenemos pues esa cultura de tener ese prejuicio que, que nos marca pues toda la vida, ¿no? O sea, que nos va marcando porque muchas veces estamos como, no podemos salir o no podemos tener esa resiliencia porque estamos buscando esa causa o estamos buscando el por qué pasó y no simplemente aceptar. Y también el libro ahí dice, o sea, que una de las cosas clave es aceptar, o sea, cuando llegas a esa aceptación de, ok, ya lo tengo, entonces puedes tomar como que otro rumbo, puedes adaptarse, puedes sobreponerte, puedes precisamente eso, tomar la cultura de la resiliencia. Sobreponerse también es otro de los puntos que menciona ahí, de que, ok, hay que sobreponerse a un dolor físico, porque pues también el dolor es el dolor físico, como veíamos en los golpes, pues al final queda marcado o queda como un dolor psicológico. Y creo que es eso, o sea, la cultura influye mucho en la historia de un niño y posteriormente en la historia de la persona. Súper chévere esta parte y así vamos como que hilando fino. Sandra, hola, buenos días. ¿Nos quieres colaborar con algo? Cuéntanos. Tienes activado el micrófono, ¿no? Ok. Dentro de lo que les quería decir es algo que Eri topó y que es tan cierto, y me gustaría que levanten las manitas.
las personas que creen que sí, que sí influye fundamentalmente en dónde naciste. Porque lo que narraba, al jardinero, una tiene la idea de que si alguien topa una planta, porque para él es tan importante, su hijo sabe que la manera de hacer fastidiar a su padre y de tener ese poder quizás cuando tenga la ira es dañar una planta. Entonces, a diferencia, por ejemplo, si nace en otra familia que no les interesa tanto las flores como a ellos, probablemente no sería algo como con tanta importancia y trascendencia que incluso puede irritar al padre, por ejemplo. ¿Sí? O sea, pasó. Entonces, sí influye cómo moldeamos, y esto es lo que vamos a ver ahorita, cómo moldeamos el cerebro de nuestros hijos, cómo el entorno, cómo no solamente los cuidadores, sino también su círculo en la primaria infancia sobre todo, afecta directamente el molde del cerebro, este cerebro que viene así como que ávido de aprender, y lo que va viviendo el niño en su entorno afecta directamente, y ahí tenemos varios ejemplos, pero para no robarles protagonismo, quiero que alguien me comente cuáles son esos ejemplos de los gemelos, estos ejemplos por ahí tienen, ¿qué les pareció? ¿Cómo se puede tener los mismos padres y tener diferentes infancias? Ok. Creo que la próxima vamos a tocarse la moderadora. Dejarle el tema a Mari para que sea la moderadora y para poder intervenir. ¿Qué les parece para que sea más? A ver, chicas, quiero que me levanten la mano si alguien de las personas que están aquí vivió o sintió algo similar. En el caso de los gemelos, que es la parte que mencionaba, es cuando, bueno, la mamá no precisamente les dio el mismo amor, la misma atención. El uno quizás evocaba ciertos recuerdos, el desamparo, también ese es otro caso en el que netamente había perdido como la ilusión, la esperanza de su marido y todo, y después nace el otro y en cambio, o sea, ya se había resignado y el otro fue como que el ancla para salir a de ese momento, y el uno le recordaba lo mal que estaba su matrimonio en ese instante, y el otro como que venía a hacer puro amor, ¿no? Y el otro le traía el recuerdo de manera inconsciente de la tragedia, ¿ok? A veces las relaciones entre padres e hijos son eso, cuando tienen varios hijos, el uno puede evocar mucha alegría, puede ser la gracia, y el otro el intelectual. Y cómo de esta forma ambos terminan afectados igual, ¿sí? Porque el uno que está con muchísimo amor también se siente asfixiado de tantas atenciones, y el otro se siente ignorado. Entonces, ¿cómo realmente este desequilibrio entre el uno y el otro sí afecta a la vida de las personas y al contexto de poder entender cómo, cómo se vive esa injusticia, que es una de las heridas de la infancia que suelen hablar sobre la herida de la injusticia? ¿Ok? Lo que mencionaba hace rato de hasta de las violaciones, de cómo haces para, igual pasa, Claro. a veces en los mismos matrimonios y lo que tú decías, nace un hijo y ese hijo es todo porque en ese momento tu matrimonio pasaba por momentos maravillosos, tú estabas plena, lo deseabas y cuando viene otro
que quizás no era tan deseado, o en ese momento te divorcias o descubres ciertas cosas, eso va a afectar, por supuesto que afecta, porque tampoco le vamos a echar la culpa que la mamá, ¿por qué hace eso? Si no debería, porque ella quizás no sepa de esa herida que está presentando o no está buscando ayuda. Y eso es lo fundamental. Cuando tú estás en frente a cualquier herida, cualquier trauma, no solamente es a ti que te está afectando. Si tienes hijos, eso también les afecta a ellos, porque así queramos o no, si nosotros no estamos en paz con heridas que hemos estado trabajando, no vamos a poder ser personas, como quien dice, personas vitaminas, personas agradables a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y eso lo vamos a notar, porque nuestro alrededor también se va a ver afectado. Qué genial, miren cómo lo vamos como desmenuzando este capítulo tan lindo. La oruga, es esto, es de esos momentos en los que a veces la adversidad toca nuestras puertas. Y quiero que sepan con esto que no estamos estigmatizando, y a muchas de las mamás quisiera que levanten la mano, a las mamás que les llegó esa parte en la que describe cómo en la vida del feto sí se afecta por lo que nosotros pensamos, cómo la psiquis del feto sí se afecta, y cómo en los primeros años, como en el primer año quizás hasta los 8 meses, afecta muchísimo esa intervención sensorial entre madre e hijo, y que quizás hubieron muchas cosas normales de la mayoría de las mujeres que vivimos, momentos duros en el embarazo, momentos duros de cambios hormonales cuando dimos a luz, y alguien nos estaba susurrando al oído, recuerda que tu salud mental es la del bebé. Y como el niño nos dice, ok, antes, en los primeros años también la intervención con otras personas va haciendo que este proceso sensorial ya no sea solo el campo de papá y mamá, sino que vaya ampliándose, ¿cierto? Y como quizás una persona que esté capacitada en niños, que atienda sus necesidades, quizás una guardería que antes no funcionaba de la misma manera, no estaban tan capacitadas, o quizás el entorno mismo va haciendo que este, que este niño tenga la versatilidad, tenga esos lugares probablemente seguros que quizás no los tiene con mamá, que mamá no está sana, pero también algo lindo de esto, quiero que levante la mano a alguien que no sintió culpa o no se sintió mal cuando leyó la primera parte de que en el embarazo hay una psiquis súper directa. Yo sentí parte de esa culpa y o sea, decía, ouch. Yo viví, y no sé la realidad de cada una, pero sí yo viví ciertos momentos duros del embarazo en los que obviamente no era precisamente amor y paz lo que yo pensaba, y todo el mundo me decía, es que no puedes llorar. Yo lloraba por todo, por el caramelero, por absolutamente todas las personas que subían al bus. Y yo pasaba llorando y todo el mundo me decía, es que no puedes llorar. Y yo decía, ¿cómo? Entonces, como también ver que este proceso evolutivo ayuda mucho, y que parte de esto también tiene que ver cómo la sociedad acompaña esta maternidad. Cambia fundamentalmente los brazos de una madre que es acompañada. Cómo criar solo realmente no funciona. Por eso se cría en tribu. Y cuando no tienes tribu real, buscan una virtual. ¿Sí? Porque ahora se apremia mucho el individualismo. Que cada persona llega a su casa, se mete en su casa y ya. ¿Ok? Entonces, y decimos que cada quien luche por lo suyo y todas estas cosas, ¿no? Pero al final de cuentas sí necesitamos una tribu, sí necesitamos un círculo de contención, sí una madre abraza mejor cuando está contenida, cuando está abrazada, ¿ok? ¿Alguien quiere opinar sobre los estilos afectivos del niño?
Los afectivos del niño, ¿no? ¿Alguien tiene alguna cosa que acotar? Sobre los estereotipos sociales que privilegian el comportamiento del bebé. El rol de la paternidad. Es donde indica cómo como madres nos sentimos de una manera con un hijo y de otra manera con otro. Ok, ajá. Bueno, recuerdo, por ejemplo, el caso de una mamá que decía que su hija había llegado al mundo para, pues como para rebajarla, ¿no? Para hacerla menos, porque la mamá, pues había, después del nacimiento de la niña, pues se había sentido mal emocionalmente y no podía hacerse cargo de ella. Entonces el papá, con todo el gusto, decidió pues hacerse cargo. Y entonces la mamá sentía que esa niña le estaba quitando como el protagonismo, ¿no? Que decía, como si el papá dijera, ocúpate de ti y que yo me ocupo de los niños, ¿no? Y que la mamá decía, ¿por qué con mi primer hijo me sentía feliz? Yo sentía que podía con todo, que yo era la protagonista en esa vida, en ese pequeño. Y ahora con la otra era al contrario, sentía que ella le quitaba, que la pequeñita le quitaba ese protagonismo o esa fuerza que tuvo con el primer bebé. Genial, ¿cierto? Como a veces nos... Qué genial como esos procesos. Hay un libro muy poderoso que habla sobre cómo la perspectiva que la madre tenga del hijo influye muchísimo en su desarrollo. Si esa madre cree que va a ser un desastre, probablemente a la larga se transforme en eso que la mamá de manera inconsciente iba formando constantemente el criterio negativo. Lo que piensa una madre influye trascendentalmente en la vida de un hijo. ¿Sí? Y este es uno de los casos muy claros. Hay muchísimos casos exitosos de estas madres que a sus hijos los botaron de la escuela. Acá tenemos un pintor que no sé si está en su país, que lo han escuchado, Guayasamín. También era un fracaso estudiantil, lo botaban de la escuela y un montón de cosas, pero la mamá creía que él netamente era un talentazo y pese a su pobreza, ella pagaba a la escuela de arte y así fue como él pudo ser un gran pintor. Y dentro de las obras que él tiene, habla sobre su madre, cómo su madre creyó y trabajó para ayudarle. Y esto también habla mucho de lo que nosotros creemos de nuestros hijos. A veces es muy inconsciente. Sí le doy de comer, pero cómo va este lazo afectivo, cómo se define este estilo, ¿sí? Este estilo afectivo, ah, de acuerdo a lo que yo creo de mí. Sí, puede ser que yo le muestre buena cara, pero al final mi intención puede estar muy abajo. ¿Ok? Eh, ya toparemos algún libro en maternidad al respecto de eso, pero nuestro tema es diferente, si es el crecimiento personal. Y dentro de las cosas que me gustaría que me comente alguien es sobre la paternidad. Ahora se habla mucho de que ustedes saben las inseminaciones artificiales, no necesitas una pareja para poder quedar embarazada. Esto es muy versátil. La ciencia ha ayudado mucho a que se pueda conseguir esperma de acuerdo al presupuesto y a muchos otros factores que cualquiera puede elegir y la paternidad puede quedar muy relegada. Sí me gustaría dar un espacio al respecto. Entonces, ¿qué opinan? Si es indispensable o no es indispensable este papel, este rol.
Yo creo que hasta cierto punto sí, ¿no? No, no a lo mejor que sea el mismo padre, pero que tenga como una figura, no sé, no estoy segura realmente, pero sí creo que el hecho de que, digamos que creces sin un papá, no se me hace pensar como que en algún momento llegas a pensar por qué no estuvo ahí, qué pasó. O sea, te llega a afectar, quiero pensar. No sé, la verdad estoy divagando, no estoy segura. Yo creo que puede ser que ¿Ok? sí afecta. Eh, ¿Alguien más por allí que piense que la paternidad debe ser, o alguien que esté, abro debate, alguien que crea que no es indispensable la paternidad? En lo personal, Jenny, em, qué placer, yo cuéntanos. sí creo que se necesita papá y mamá, ¿cierto? Obviamente muchas personas han crecido sin uno sin otro, ¿cierto? Porque de hecho hay bebés que al nacer sus mamás mueren, ¿sí? Incluso pues desde ese punto, pero digamos que pienso que sí es necesario. Y también lo he visto en personas en las cuales por una situación u otra ese papá no ha estado allí presente y sí, como lo decía la persona que habló antes, sí se nota, o sea, esa deficiencia, por llamarlo de alguna manera, no significando así que quienes hayamos sido criados por padre y madre seamos perfectos, no, distamos mucho de eso, pero sí pienso que los roles vienen dados como por esa naturaleza de mamá y papá, pues sí, sí creo y pues vuelvo y digo, lo he visto como en situaciones y en personas que han tenido esa ausencia y cómo esa ausencia ha marcado de manera impactante ciertos aspectos de su vida. Eh, yo pienso que la paternidad sí es sumamente, sí es importante en en la vida de un niño, o sea, sí tiene como una base, pero también eh, es importante el, el fomentar una buena estabilidad, porque a veces puede estar papá o mamá, pero la relación no es tan estable. Entonces, marca en la vida de un niño, marca todo esto, marca fundamentos para el desarrollo como tal. Entonces, así como es importante, también es priorizar la relación para poder dar una buena estabilidad a, a los niños, porque por más de que se necesite a los dos y si hay un montón de problemas o situaciones, esto va generando en la vida de tanto del niño como del adulto, va generando muchas circunstancias, ¿ya? Entonces es importante, pero siempre y cuando tanto de la pareja tenga eh, por ejemplo, decir, ok, hay problemas, sí, pero eh, siempre no tenerlo al niño presente, ¿ya? Para no tener, o simplemente si no se puede hacer solucionar, simplemente es tal vez escoger y tomar la decisión de fomentar la paternidad y la maternidad, cada quien por su lado, ¿ya? Pero es lo que, no sé, yo pienso que es importante, pero siempre y cuando uno tenga como prioridad el ir fomentando poco a poco una situación de paz, de tranquilidad en la familia. Eso, no sé. Súper chévere, muchísimas gracias, Dianita. Sí, bueno, lo toco porque es parte del tema también, como la sociedad a veces, hay una de las partes finales, que es la página 110 y 111, habla sobre este tema de, ¿será que la sociedad percibe una,
una vida sin paternidad, porque el hecho de que ya se pueda relegar este proceso, yo en lo personal también opino igual que sí es necesario, y como ustedes podrán ver el autor, puede ser que una persona sea la que engendre, pero muy diferente y necesario es también el rol de la paternidad, independientemente de si se mantiene o no una relación afectuosa, debería de mantenerse una presencia de la paternidad, porque cada uno de los roles involucra muchísimo, muchísimo la evolución del desarrollo del vínculo, como una madre que quizás puede estar afectada, puede ayudarse y establecerse ciertos beneficios para que el padre colabore a esta simpatía que el niño tenga o desarrolle, porque recuerden que la adversidad también tiene mucho que ver con la simpatía y que genera el niño para ciertas adversidades, que el mundo lo vea, ¿no? Entonces, este es un tema bastante interesante. No sé si alguien está en contra de la paternidad, pero yo creo que es muy indispensable para que un niño crezca y es igual de valiosa que también la maternidad. Bueno, hemos tratado de topar todos los temas. Nos vemos con el segundo capítulo de la próxima semana. Nos extendimos un poquito más. Ya son las 7:13. Voy a abrir micrófonos para que alguien tenga testimonios y que nos comente si algo le gustó o no le gustó de este capítulo. ¿Algún testimonio, por favor? Por ejemplo, en mi caso, hay muchas cosas que ya sabía y lo que hicieron fue revalidarme. Por ejemplo, lo de la vida intrauterina, que tanto se aborda, pero lo que me llevo de estos primeros capítulos es la parte de las herramientas y qué debo hacer yo para tratar de que esas heridas que tenga ya no las vea con el mismo dolor, sino que pueda cambiar ese sentimiento cuando las recuerde, que ya no me afecte tanto como antes. De verdad que es un libro bastante de mucho testimonio, de herramientas que te pueden servir, no solamente frente a una herida en particular, sino que te presenta muchos ejemplos de ciertas situaciones y de cómo poder salir adelante. Y creo que el ser humano es tan complejo, pero tan maravilloso, porque de una u otra forma, a pesar de, siempre buscamos mecanismos de defensa que nos ayudan cuando nos sentimos mal, pero también buscamos cómo podemos salir adelante, buscando herramientas, ayudándonos o acompañándonos en tribu, buscando un psicólogo, un psiquiatra que nos puedan ayudar, porque de verdad, si no estamos sanos mental y psicológicamente, difícilmente podemos seguir adelante. Hay que de verdad que hay que sanar para, para ser mejores, para criar mejor, para ser mejor esposa, mejor persona, mejor amiga. Okay. Muchísimas gracias. No sé si alguien más tenga algún testimonio que dar para ya ir concluyendo. Nos vemos la próxima semana. Si alguien no tiene algo más que acotar, algún otro testimonio, quiero honrar me alzan la mano si alguien desea un testimonio adicional. Quiero honrar este tiempo, este proceso. Quiero también honrar sus vidas. Quiero que esta semana, cuando se vean, traten de narrarse nuevamente sus procesos y recuerden que nadie merece haber pasado por una dificultad, pero incluso las infancias más terribles no definen una vida infeliz.
Espero que este libro nos aporte muchísimo y nos vemos la próxima semana. Sin nada más, gracias por estar aquí, creando espacios para sanar. Un abrazo. Gracias, Liz. Gracias.